Hoy me corresponde a mí el placer de acompañarlos con esta conferencia llamada Lactancia Materna como Guía para un Cerebro y Neurodesarrollo Feliz, donde toda la información que voy a presentar es basada en evidencia científica de medicina en lactancia y no tiene ningún tipo de conflictos de interés. La lactancia humana es un fluido, la leche humana es un fluido inteligente, pero la forma como nosotros llegamos a la leche humana es un proceso dinámico neurobiológico que tiene implicaciones funcionales que son inherentes a nuestra propia humanidad y que poco a poco hemos ido descubriendo y hemos ido integrando dentro de un contexto que nos explica el por qué es importante, el por qué es una característica que nos diferencia como mamíferos y el por qué nosotros debemos informarnos, educarnos y saber cómo acompañarla. Este proceso dinámico neurobiológico tiene aspectos relacionados con nuestra microbiota, con la génesis de nuestro sistema inmunológico y obviamente con nuestro neurodesarrollo. Ha sido un proceso que se ha diseñado y que se ha modificado a lo largo de millones y millones de años en una coevolución simbiótica en la cual hay un diseño muy elegante y que está adaptado específicamente a los requerimientos del mamífero que mama o que obtiene la leche. Nosotros hemos pasado inclusive en nuestra historia de evolución, como lo dicen los antropólogos, desde una glándula cutánea que se modificó a una secreción especializada que era un requerimiento de las crías de cada especie. Entonces, llama la atención de los antropólogos, de las personas que investigan la lactancia como un proceso neurobiológico, el por qué si esta modificación de nuestra glándula mamaria ocurrió para dar un aporte y una protección inmunológica específica para la supervivencia de la especie, nosotros no tenemos mayor curiosidad o no preguntamos con mayor certeza o no investigamos más como profesionales de la salud cuando una familia o una mujer o una persona que amamanta no logra amamantar o cuando un bebé humano no logra amamantar. ¿Deberíamos acaso considerar que el poder amamantarnos de nuestra madre o de nuestra persona que amamanta es el primer hito del desarrollo? Esa es una de las tantas preguntas que nos hacemos y con la lactancia materna ha sucedido esto en las últimas décadas. Gracias a la evolución de la medicina en lactancia y el presupuesto que han invertido muchísimos países del mundo en investigar lactancia, parece mentira, como lo decía la doctora Katie Hindy del Laboratorio de Leches Humanas en Harvard Medical School, cuando tú googleabas cuántas investigaciones o cuántos fondos se dedicaban a investigar lactancia, había más investigación en disfunción eréctil. Entonces, parece poco lógico o no hace mucho sentido que siendo mamíferos que amamantamos y que ha sido una de las modificaciones epigenéticas más grandes de nuestra historia como humanos, no haya más investigación o más interés del campo científico en la medicina de lactancia. Sin embargo, en los últimos 15 años ahí ven diferentes hitos en la historia de la lactancia han cambiado. Hemos encontrado una variabilidad altísima de células madres, proteínas, microRNAs mensajeros. Hemos entendido y comprendido lo importante de la siembra inicial de la microbiota por el modelo de nacimiento y cómo selectivamente podemos alimentarlo con el tipo de alimentación que utilicemos y cómo eso impacta importantemente no solamente en el momento, sino a larga data para las enfermedades no comunicables o no transmisibles, que son las verdaderas pandemias del mundo. Entonces, realmente pareciera que cuando hablamos de lactancia todavía estamos viendo solamente el piquito del iceberg por arriba, cuando hay mucho más que encontrar. Cuando hablamos de cerebro y desarrollo del cerebro humano, tenemos que comprender que nuestro cerebro comienza tempranamente y que justamente al nacer hay más de 100 billones de neuronas que están listas para comunicarse, como lo están viendo allí, para establecer neuroasociaciones o conexiones y si estas se utilizan en el tiempo, pues se hacen más robustas y se crean redes neuronales. Entonces, si bien es cierto, esto está listo, este mapa está listo allí, nacemos con este mapa, siempre ha habido la gran interrogante, ¿quién escribió el mapa? ¿Cómo se hace el código? ¿Ese código es inamovible o se puede modificar? ¿Cómo crece tan aceleradamente? ¿Cómo una neurona sabe que tiene que migrar hasta un punto para ejercer una cierta función? Esto es un proceso que ocurre vertiginosamente a una velocidad increíble, sobre todo en periodos críticos de la vida.
Actualmente, los neurocientíficos han dedicado especial importancia a los primeros 1000 días de vida y más recientemente, como lo comentó la doctora Ana María, Niels Bergman, que es uno de los perinatólogos que más estudio ha hecho en esto, han inclusive aumentado el foco de atención en los primeros 1000 minutos de vida. O sea, que pareciera que verdaderamente hay un marcaje allí donde el cerebro biológicamente, el cerebro humano, está diseñado para que recolectemos una data y esa data se procese, se integre y empecemos a ser humanos. Entonces, la calidad de la data, la forma como nosotros modulamos esa data y la acompañamos, tiene una importancia específica. Muchos estudios se han realizado donde hemos encontrado que los recién nacidos, por ejemplo, utilizan prácticamente toda la energía que consumen en hacer un cableado cerebral, es decir, en alimentar ese mapa y acompañar esas células a que migren y se ubiquen y desarrollen función. Fíjense que todas estas líneas de colores que vemos justo convergiendo muy cercanamente en los primeros 2 años de vida, hablan de todas las habilidades y todas las destrezas que tenemos que desarrollar como seres humanos para integrarnos funcionalmente, formalmente, emocionalmente. Eso es la integración y el cableado cerebral que tiene que ver con la capacidad de ser humanos y de ser inteligentes, como lo esperamos en nuestra especie. Fíjense que esta expresión vista aquí en semanas de edad gestacional y en crecimiento, miren los cambios del cerebro y que van muy cercanamente con procesos de alto requerimiento metabólico, sobre todo en ese periodo crítico de los primeros 1000 días de vida, que es desde que el bebé es gestado hasta que llega a su segundo cumpleaños. Se dice que nosotros no volvemos a tener una velocidad de crecimiento tan acelerada o tan importantemente hasta que llegamos a la pubertad, adolescencia. Pero ¿por qué es importante este periodo crítico de crecimiento? Porque estas rayitas que ven allí, que son neuronas que se están comunicando, están haciendo un entramado fino que va a ser la base para lo que va a ocurrir el resto de nuestra vida en cuanto a habilidades, destreza e interacción en ser humano. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos esto y como bien lo dice la OMS, la UNICEF, todas las organizaciones internacionales de pediatría, la primera infancia realmente importa porque es un periodo de crecimiento y adquisición de función aceleradísimo. No en vano, lo podrá decir cualquier mamá de preescolar, que el cerebro de estos preescolares funciona aceleradamente y no hay manera anatómica, neuroanatómica, que un adulto le siga el paso. Por eso es que ellos parecen los conejitos eléctricos todo el día y nosotros estamos tratando de seguirle el paso a un bebé que está en los primeros 1000 días de vida. Esto es importante que prestemos atención porque hay cosas que podemos hacer, acciones que podemos tomar, intervenciones, por llamarlo de alguna manera, o acompañamientos que van a ayudar a que ese bebé exprese su máximo potencial humano. Ya sabemos que hay elementos claves como nutrición materna, las primeras experiencias que ya lo presentó maravillosamente la doctora Ana María, la hora sagrada, el piel con piel, el ofrecimiento de calostro en vez de glucosa o agua, el ofrecimiento de lactancia en vez de fórmula artificial y obviamente las experiencias sociales o la riqueza sensorial de las experiencias que ofrecemos, que ya está demostrado que un cerebro rodeado de amor asegura un ambiente rico para que esas neuroasociaciones se establezcan con mayor facilidad y se mantengan robustamente a lo largo de la vida. Entonces, obviamente cuando hablamos de cómo aprendemos, sí tiene un valor el cómo aprendemos. Aquí vemos un cerebro por dentro y vemos cómo estas neuronas empiezan descargas químicas y eléctricas que hacen que una neurona hable con otra. Se dice que hay un principio donde si una neurona habla con otra y un grupo de neuronas hablan con otras y se prenden simultáneamente muchas veces, las neuronas que disparan juntas se mantienen juntas y hacen redes neuronales o circuitos neuronales que son robustos y funcionales eficientemente en el tiempo. Sin embargo, cuando dejamos de usar algunos de esos circuitos, miren cómo van desapareciendo y eso es lo que hemos llamado o lo que se ha llamado la poda sináptica o el corte de esas neuroasociaciones. No en vano, hoy en día sabemos que los adultos también tenemos esta capacidad neuroplástica o de neuroplasticidad, que es remodelar nuestro cerebro en función de las experiencias que tenemos para alcanzar una mayor efectividad. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos procesos requieren moneda energética y la moneda energética para la neuroplasticidad viene de algún lado. ¿De dónde viene? Viene de ciertas condiciones, como ven aquí, que pueden estimular positiva o negativamente esa neuroplasticidad, esa capacidad de remodelado o de organización cerebral. Y entre las que tenemos importantes aquí,
el que haya una adecuada nutrición o el que haya una inadecuada nutrición. Entonces, vemos que la nutrición tiene un punto importante para lo que requiere un cerebro humano para desarrollarse, además de la estimulación, del sentirnos en un ambiente seguro y protegido donde podamos nosotros exhibir nuestro máximo potencial humano. Y eso lo han encontrado diferentes grupos de investigación. Uno de los grupos de investigación longitudinales más importantes es el de Nueva Zelanda, el de la Universidad de Auckland, que ha seguido las capas de influencia, encontrando cuáles son aquellas capas que nos hacen ser como somos, siguiendo a 7.000 neozelandeses desde la concepción hasta su periodo de adultos jóvenes. Y realmente nos damos cuenta, fíjense cómo ahí se interactúan los diferentes factores que pueden estimular este neurodesarrollo entre lo que son los padres, la característica de los padres, de la sociedad, dónde vivimos, nuestros genes, lo que está por fuera de nuestros genes, como la epigenética, la nutrición, la educación, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente nosotros somos un rompecabezas que se empieza a armar desde el momento en que somos gestados o concebidos y que vamos a estar recibiendo input o data muy importante, no solamente de la naturaleza, sino también de la crianza. Y parte de esto tiene que ver con nuestras conductas propias de la especie, nuestras conductas propias de la especie que ciertamente requerimos sean apoyadas por nuestro núcleo familiar, por nuestra comunidad, por nuestra sociedad. Desde el punto de vista muy específico de la nutrición, los científicos ya han encontrado esta lista que ven aquí de nutrientes que particularmente afectan el periodo sensible o crítico del desarrollo cerebral. Entonces, fíjense que aquí hay una cantidad de elementos que parece una lista de mercado de cosas que tenemos que tener para tener un cerebro saludable y todas esas cosas, adivinen dónde están, elegantemente empaquetadas y de una forma digerible, con facilidad, sin reacción alérgica y que pueden ser placenteras, es decir, no solamente es el elemento como tal que se encuentra en la leche humana, sino que se ofrece al niño a través de un proceso que es altamente placentero, lleno de oxitocina. Esto porque es importante, porque hemos hecho diferentes estudios donde se ha podido ver que cuando hay una malnutrición por defecto hay un riesgo importante para el desarrollo cerebral, pero aquí viene lo importante, no el problema, sino qué podemos hacer para solucionarlo. Y pareciera que cuando podemos suplementar y corregir este déficit, nosotros podemos no solamente corregir el momento in situ, o sea, corregir el defecto in situ, sino mantener esa protección para el neurodesarrollo y para el cerebro feliz a lo largo de toda la vida. Entonces díganme ustedes si no vale la pena y no vale el esfuerzo ver cómo nosotros podemos ofrecer el mejor inicio cerebral. Y eso es a través de la leche humana, que es verdaderamente una señalizadora celular. Aquí ven dos gotas, una de fórmula artificial y una de leche humana, que es la que tiene muchas células, y no en balde decimos que la leche humana es un coloide, una sustancia viva que está interactuando en tiempo real con los requerimientos específicos de ese bebé. Cuando nos vamos muy específicamente a ver en el microscopio, a ver qué es lo que está pasando allí, hay componentes de macro y micronutrientes que tiene la leche humana que no se encuentran en otro alimento de la manera que están presentados aquí, ni en la calidad ni en la cantidad. Uno de esos es los lípidos que proporcionan los PUFA, que son súper importantes para la masa del cerebro, las vitaminas liposolubles, los lípidos complejos y todos los compuestos bioactivos. Se han encontrado que estos lípidos, si bien es cierto, la leche humana es el alimento por excelencia para todos los bebés humanos, en aquellas madres que tienen alteraciones de su dieta, la leche humana sigue siendo la respuesta y el mejor nutriente que podamos ofrecer, pero la modulación, si queremos optimizarla, es a través de mejorar la nutrición materna. Y eso ocurre con el perfil lipídico de la leche humana. Y esto porque es importante, porque no solamente los lípidos forman parte esencial del cerebro, sino que participan en procesos fisiológicos esenciales para el crecimiento y la respuesta inmunitaria. También tenemos la lactosa, que es importante porque nuestra leche es la más dulce de toda la naturaleza y nosotros tenemos la maquinaria enzimática para procesarla de esa manera. De igualmente, las características de las proteínas que disminuyen la sensibilización o la alergenicidad y que permiten en un paquete muy contenido elegantemente diseñado que tengamos componentes como por ejemplo oligosacáridos humanos.
En los últimos tiempos hemos hablado mucho de los oligosacáridos humanos y cuando primera vez se tipificaron, no entendíamos muy bien cuál era la función porque veíamos que era un elemento de los azúcares especializados que entraba por la boca y salía por el recto ano igual. Entonces, en primer orden, los científicos dijeron, bueno, no debe ser muy importante porque pareciera que no se modifica en su estructura bioquímica. Pero realmente después encontramos que los seres humanos, con respecto a otros mamíferos, como por ejemplo las vacas, tenemos una altísima variabilidad de oligosacáridos humanos y hay hipótesis que explican esto, pero además de todo, los oligosacáridos humanos tienen en su metabolismo elementos muy específicos que alimentan de manera muy específica a la microbiota intestinal del bebé. Esos son la fucosa y el ácido ciálico, y esto está sumamente relacionado con el desarrollo cerebral. Una de las hipótesis es que como somos mamíferos de cerebros muy grandes y que tenemos habilidades de neurodesarrollo que no tienen otros mamíferos, la presencia de ácido ciálico, SA, está implicado en el aprendizaje y en la memoria. Esto es importantísimo porque la mamá los puede sintetizar de nuevo, es decir, la mamá los puede dar sin requerimiento de que estén presentes en su dieta y los puede transferir no solamente transplacentariamente, sino que también los puede transferir a través de la leche materna. Es importante los oligosacáridos humanos en cuanto a la modulación transgeneracional. No en vano, ya sabemos que una mamá que se embaraza con una microbiota disregulada tiene un impacto metabólico en la descendencia. Entonces, esto es súper importante. Otra de las cosas importantes es que vemos que hay diferenciación específica para el requerimiento de cada bebé. Un bebé prematuro tiene mayor componente de la cialilactosa en el primer mes, precisamente porque requiere una mayor neuroprotección que un bebé que nace a término. Y otra cosa importante, independientemente de lo que diga la industria láctea, no son iguales los oligosacáridos humanos que pueden ser adicionados a una fórmula artificial. Eso es ético explicarlo y la variabilidad y la especificidad de los oligosacáridos humanos en la leche humana es diferente. ¿Ok? Importante porque la cialilactosa se puede conjugar con diferentes tipos de lípidos y proteínas para jugar un papel importante en el cableado cerebral, formando esas uniones que vieron de las neuronas entre sí, en la sinapsis, en las transmisiones neuronales, ¿ok? Y además de todo, esta presencia de cialilactosa puede cambiar importantemente en los primeros 3 días de lactancia y eso tiene un impacto en la producción posterior. Por eso es que es importante que no posterguemos el abordaje de una familia que quiera amamantar o una mamá que tiene problemas en el primer día, en el segundo día, no importa, demos fórmula y después recuperaremos. No, tiene una importancia que es tiempo sensible. Eso ha sido demostrado en modelos humanos, pero también en modelos animales, donde hemos visto que la suplementación con estos oligosacáridos tiene que ver con la producción o la biosíntesis de ciertos elementos fundamentales para el cableado cerebral y el neurodesarrollo. Con respecto a los micronutrientes, hierro, ácido fólico, zinc, yodo, calcio, vemos que, por ejemplo, en el caso del hierro y el ácido fólico y el zinc, están prácticamente no afectados por la ingesta materna, pero sí hay un déficit para esta mamá que dijo que estaba amamantando y está anémica, puede provocar una hipomielinización. La mielina o la vaina de mielina es como un recubrimiento impermeable que se le hace a los cablecitos, es decir, a las neuronas, para que optimice la transmisión. Y la transmisión, ¿por qué es importante que sea óptima? Porque esa es información. Y todo lo que transmiten las neuronas informa al cerebro y le permite que se desarrolle, que se consolide y que progrese en el tiempo. ¿Ok? Importante la colina también porque es precursor de un neurotransmisor fundamental, es parte importante de ciertos componentes lipídicos y su déficit está asociado con déficit cognitivos o de memoria que pueden persistir en el tiempo. Entonces, la leche humana es rica en colina. Con respecto al yodo y al calcio, pues vemos que tienen modulaciones importantísimas en cuanto a desarrollo cerebral. Y es importante que en el caso del yodo podemos complementarnos a través de la dieta materna o podemos modularlo a través de la dieta materna, o sea que es imperdonable que esto ocurra en pleno 2021, ¿ok? Y que en el caso del calcio es importantísimo porque va a tener una implicación en la transmisión de las señales,
¿ok? Y en la producción de ese tejido conectivo, ese tejido soportador del cerebro que va a permitir que el cerebro se vaya cableando. Con respecto a las vitaminas, aquí tienen diferentes vitaminas. El pool de vitaminas es lo único que se transfiere directamente de la dieta materna y por eso es importante que las madres sigan suplementándose, además de una alimentación rica, balanceada en calidad y en cantidad, como lo dijo la doctora Sotillo, pero además de todo, complementar si hay un déficit específico, porque como pueden leer aquí, hay diferenciaciones o impactos de estos déficits de vitamina en procesos metabólicos como glucólisis y neoglucogénesis, pero también en alteraciones en el comportamiento, en la producción de la vaina de mielina, que es esta vaina que les dije que es sumamente específica y rica en lípidos, pero además de todo, en los factores de crecimiento que estimulan que esas células sepan a dónde tienen que ir y a dónde llegar y con quién cablearse. Con respecto a la mielinización, nuevamente volvemos a conversar porque es una de las partes más delicadas del neurodesarrollo y tan importantes. Cuando tenemos estos PUFA, que son estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta y larga, hay PUFAs ricos en nuestra leche humana, pero tienen un impacto importante en la mielinización y eso tiene un impacto medible en los resultados de cognición desde que somos recién nacidos. Además de todo, tienen una conformación dentro de las características de los lípidos que conforman el cerebro, más del 20%, y además de todo los podemos encontrar en casi la mitad de la conformación de la leche humana madura. Ya una vez que la mamá nace, el bebé nace y la mamá amamanta calostro, leche de transición, ya una vez que pasamos a leche madura, hasta que ese bebé se destete, inclusive más allá, este componente lipídico se mantiene y se mantiene específicamente presentado así. De igual manera, la presencia de colesterol, que tenemos colesterol en nuestra leche humana, y cómo modula la mamá a través de sus propias hormonas los receptores que pueden expresar genes que estén implicados en esta mielinización, en esta diferenciación celular, en la migración de estas neuronas y cómo se señalizan entre ellas. Esto es importante porque varios estudios han demostrado que los bebés que fueron alimentados con leche humana tuvieron mayor desarrollo de materia blanca, tuvieron una asociación positiva de la microestructura de la sustancia blanca en diferentes regiones del cerebro y habilidades cognitivas verbales y no verbales superiores a aquellos que fueron amamantados parcialmente con leche humana o que fueron totalmente alimentados con fórmula artificial. Entonces, sabemos que ya la leche humana es señalización celular, pero en un mundo donde estamos rodeados de leche y de tantos tipos de leche, cabe la duda de cualquier mamá, ¿tendré yo leche para mi bebé? ¿Es mi leche verdaderamente la que alimenta a mi bebé? ¿Cómo mi leche es superior a esta cantidad de ofertas tan maravillosas? Y no solamente la leche per se, sino la forma en cómo llegamos al mundo y cómo llegamos a esa leche. Para empezar, como lo dice Michel Odant, para cambiar el mundo tenemos que cambiar la forma en que nacemos. Ya hoy en día sabemos que la siembra de la microbiota es un universo súper rico que tiene que ver con el modelo de nacimiento. No es la misma microbiota sembrada en un niño que pasa por un canal de parto vaginal a un niño que nace por cesárea. Y esto es preocupante, ¿por qué? Porque a pesar de que la OMS dice que no deberíamos exceder el 15% de cesáreas a nivel mundial, con cesáreas que son necesarias, vemos que en muchas partes del mundo las cesáreas exceden el 50 y hasta el 70% de todos los nacimientos. Entonces aquí abrimos una gran interrogante. ¿Tenemos que humanizar nuestra cesárea o tenemos que pujar por más partos vaginales, valga la cuña? No lo sabemos, tenemos que responder esa pregunta como sociedades humanas. Pero lo que sí es cierto es que la microbiota y la colonización temprana tiene una señalización celular que también direcciona ese crecimiento de las neuronas o axonal de las neuronas, esa mielinización, esa formación de sinapsis, que son comunicaciones entre una neurona y otra, y cómo se van refinando ese cableado cerebral. Miren cómo se va colonizando abajo las bacterias que están en colores y arriba cómo se está cableando. Este proceso está interrelacionado. Ya hoy sabemos que tenemos como 4 hits para determinar salud o enfermedad cerebral. Uno tiene que ver con nuestra genética, otro tiene que ver con el ambiente prenatal, otro tiene que ver con el ambiente postnatal y otro tiene que ver con la microbiota. Entonces,
es importante que estas primeras experiencias y que estas mamás que quieren embarazarse sepan que una buena inversión de salud es tener una microbiota regulada para poder embarazarnos y poder hacer ese impacto metabólico nutricional que vamos a tener a posteriori. Las madres con obesidad y con microbiotas disreguladas están relacionados en estudios que han seguido con un aumento del riesgo del diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad y alteraciones en el neurodesarrollo en la descendencia. Entonces, aquí volvemos a preguntarnos, ¿somos nosotros el código? ¿Podemos reescribir el código a través de la epigenética? ¿Estamos condenados a hacer lo que nuestros genes dicen o verdaderamente podemos ponernos pilas y empezar a hacer modulaciones epigenéticas importantes? Esa pregunta la están respondiendo muchos estudios en el mundo. Uno de los estudios de corte más grandes y extensos que hay es el Child Cohort Study, que tiene diferentes ramificaciones. Aquí les traje algunas de las más importantes. Tienen ya varios años este estudio canadiense, pero ya hay una red de información y de intercambio de información y tecnología a nivel mundial con diferentes grupos de estudio. Y, por ejemplo, uno de los estudios ha encontrado que los antibióticos durante la labor de parto pueden depletar ese microbioma infantil y que la lactancia humana lo modifica y lo puede reoptimizar durante los primeros 12 meses de vida, motivo por el cual es importante amamantar. La otra cosa es que hemos identificado que esa disrupción de la microbiota está relacionada con enfermedades como el asma y ya podemos identificar específicamente cuáles, y que los nacimientos por cesárea y alimentación con fórmula infantil definitivamente alteran la microbiota del bebé. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la microbiota intestinal es la génesis del sistema inmunológico y está correlacionada a larga data con enfermedades no comunicables que son las grandes pandemias del mundo. Los seres humanos somos primordialmente comunidades organizadas de microbios, no solamente bacterias. Hoy ya sabemos que hay virus, que hay hongos, y son mayoritarios en comunidades que inclusive las células humanas y nuestros genes humanos. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que estamos cooperativamente funcionando para ser un gran holobionte o un ser humano. Hoy se tiene ese concepto del holobionte, pero porque es importante que no tengamos alteradas estas comunidades, porque la disfunción inmunológica y las vías de inflamación que se alteran cuando están alteradas, o sea, que se alteran cuando están disreguladas, tienen un impacto definitivo en enfermedades no comunicables como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad, asma y varias enfermedades del sistema neurológico. Entonces, la siembra, alimentación y rebiosis, que es un concepto que Rodney Dieter habla mucho en el microbiome como un modelo sustentable de salud, es la recolonización o la reforestación. Hay muchos científicos que están hablando de la ecología del intestino y cómo nosotros podemos reforestarlo, y pareciera que esa es la señal importante para cambiar nuestra disregulación de la microbiota, y eso lo podemos lograr perfectamente con leche humana, con lactancia humana. Además del nutriente como tal, ahora viene el componente emocional que lo rodea. ¿Cuáles son los ritmos biológicos y cuáles son los ritmos neurobiológicos que debemos respetar? En un artículo reciente de la Asociación Médica Estadounidense se encontró que todas las experiencias tempranas de vida van a preparar el escenario para la salud física en la edad adulta. El estrés tóxico del que habló Ana María existe, y existe desde el momento en que, por ejemplo, rompemos ritmos naturales, separamos una mamá de su bebé, dejamos un bebé llorando en una incubadora, lo dejamos en una estación de recién nacido por horas sin contacto humano, dejamos llorar a un bebé en una cuna para, entre comillas, adiestrarlo a que aprenda a dormir. Todas esas cosas rompen nuestro cerebro. Ya la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, el estrés tóxico no manejado es la gran epidemia de nuestros tiempos. Diferentes científicos han encontrado que las primeras experiencias, los orígenes fetales, como la doctora Annie Murphy, tienen una replicación o tienen un impacto que puede ser medible extraútero, es decir, hay experiencias sensoriales intraútero que se han ido siguiendo en el tiempo y que tienen una repercusión extraútero. Entonces, lo que pasa es de que el bebé está gestado hasta que el bebé nace y empieza a cablear ese cerebro, ¿ok? Como pequeños científicos, los bebés empiezan a recolectar data de lo que siento, data de lo que escucho, data de lo que veo, data de lo que huelo. Nuestra nariz es exquisitamente específica, podemos diferenciar hasta 1 trillón de olores, y por eso es importante que esos
bebés no se bañen en las primeras 24 horas, no se les retire el unto sebáceo, el líquido amniótico, porque eso tiene un principio de termorregulación, de protección y de señalización directo al pecho. Aquí tenemos un bebé en nuestra área de recuperación del Centro Médico Docente La Trinidad haciendo su apego, su hora sagrada. Y fíjense que como lo propone Niels Bergman, que es quien ha propuesto este flujograma de ritmos naturales de vida, la mamá intenta ver el área visual del bebé. El bebé cuando se siente seguro y ya termorregulado se coloca su rosado. En el momento en que la amígdala cerebral de ese bebé reciba un estímulo seguro y diga, estoy seguro, estoy nutriéndome, abrirá sus ojos para poder identificar el cambio de color que hay entre la areola y la piel de la mamá. Todas estas características, estas interacciones que parecen transparentes o invisibles, están ocurriendo allí y están haciendo un cableado de responsividad de la madre en cuanto a protección, nutrición y regulación. Este es el flujograma propuesto inicialmente por Niels Bergman, que es la neurociencia del nacimiento y la lactancia, donde todo aquello que entra por estímulo olfatorio y piel con piel tiene un impacto importante, no solamente para el vínculo y el apego del momento, sino para el cableado cerebral resiliente que tiene este bebé a futuro. Todas las sensaciones que el bebé reciba cablearán su cerebro y por eso es importante que nosotros respetemos eso. Además de todo, cuando nosotros interrumpimos este proceso y separamos mamá, papá o mamá, pareja, bebé, hay reguladores maternos escondidos, entre comillas, que van por neurofeedback, a modular la fisiología del bebé. Eso lo sabemos desde el año 92, o sea que no es nuevo, pero pareciera que lo olvidamos. Y esto es importante porque esta fisiología del recién nacido en cuanto a termorregulación, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, nivel de glicemia en sangre, es modulada por esa interacción con la mamá. Más aparte de eso, el amor parental que está mediado en nuestra especie por la oxitocina, es de esas neurohormonas que van a asegurar que la especie sobreviva. La necesidad que tenemos los humanos de tocarnos, de sentirnos, de vernos a los ojos, de acariciarnos, eso ha evolucionado a lo largo del tiempo con el apoyo de las neurohormonas, que son las benditas hormonas que aseguran que la especie se mantenga y que nosotros desarrollemos inteligencia formal, emocional, social. La lactancia humana ciertamente aumenta el bienestar físico y mental. No solamente es un beneficio para los bebés en su cerebro, pero también para el cerebro de las mamás. Se asoció la lactancia materna en varios estudios que se hicieron seguimientos de parejas madre e hijo con una mejor salud mental infantil, y esto fue un seguimiento prospectivo que se hizo hasta los 14 años. Además de todo, en cada punto que se paró a evaluar del estudio, se encontró que estos bebés eran más robustos desde el punto de vista emocional. No en vano, ya hoy en día, desde el 2019 y en el 2020, salieron las últimas publicaciones de Nurture Science, que es la ciencia de crianza. Esto es como un paso más allá que ha dado Niels Bergman y el grupo investigador de Niels Bergman, donde ya no solamente estamos hablando de necesidades básicas de los recién nacidos a nivel cerebral, sino de nuestra propia humanidad y cómo se cablea este cerebro y cómo se hace este neurofeedback o neuroretroalimentación entre madres y niños. Esto tiene que ver con nuestra biología, con nuestra antropología, con cómo nos formamos como humanos entre sociedades humanas y además con componentes fisiológicos y clínicos medibles. De estos estudios obtenemos diversos mensajes clave. El equipo mamá-bebé jamás debe separarse. La conexión emocional sí es una piedra angular para el neurodesarrollo porque va a ser un cableado cerebral que va a permitir que este niño sea resiliente, no en ese momento, de por vida. Y tiene una relevancia particular, sobre todo en los niños que son pequeños y en los niños que están enfermos. Es decir, que esto es importantísimo para las terapias intensivas neonatales, para los bebés prematuros. Estas neurohormonas van a permitir que hayan programaciones neuroendocrinas importantísimas y son las encargadas a lo largo de nuestra historia de evolución de la fertilización, de la gestación, de la lactancia y de nuestras conductas de crianza. Es lo que se ha llamado el lubricante de la rueda de la crianza. ¿Por qué? Porque permite que nos interrelacionemos de padres o madres cuidadores a hijos, a crías.
Es decir, nosotros a través de estas neurohormonas, siendo una de las importantísimas la oxitocina, la hormona del amor, la hormona del apego, la hormona que permite que se eyecte la leche, que se contraiga el útero, va a permitir que varias puntos importantes de la gestación, del nacimiento, de la lactancia y de la crianza se lleven a cabo. No solamente la salud mental es un tema de importancia ahorita para los infantes o para los niños, también qué pasa con estas mujeres, qué pasa con estas mamás, qué pasa cuando una mamá no tiene capacidad para poder interrelacionarse empáticamente con su bebé porque tiene algún tipo de condición o tiene o está pasando transitoriamente por algún evento que está condicionando que tenga una depresión posparto o que tenga este, alguna alteración en su capacidad empática de comunicación. Los niños responden a esto importantemente, pero lo más interesante de esto es que este impacto varía o varía en cuanto a su expresión de neurodesarrollo y de salud mental en la adultez, relacionándolo con trastornos de ansiedad, abuso de sustancias, comparado con padres que no están deprimidos. En el caso de las madres que experimentan depresión postparto, hay que hacer un abordaje respetuoso, hay que acompañar a esta mujer, hay que darle contención, hay que darle abordaje por especialidad, por médicos especializados, si es requerido con tratamiento farmacológico, pero no se debe prescindir de la lactancia, porque la lactancia es ese conector humano que también va a ser tratamiento para la madre. Fíjense aquí este bebé cómo responde a un rostro empático humano, que es lo primero que nuestro cerebro aprende a identificar, y cómo el bebé se intranquiliza y hace medidas evitativas cuando la mamá entra a una cara sin emocionalidad. Esto lo sabemos desde hace muchísimos años, pero lo seguimos encontrando hoy, lo seguimos sustentando con data científica, donde sabemos que esta interacción humano-humano, rostro humano, piel con piel, es importante para el cableado cerebral. Lo dice Niels Berman, lo dice Bruce Lipton, lo dice el doctor James McKenna a través del biofeedback mamá-bebé, donde la proximidad sensorial tiene un verdadero efecto regulatorio que es bidireccional. Y no solamente eso, sino que no es solamente para la persona que amamanta, sino para los cuidadores que acompañan. Mientras más cercanos estemos y más interrelacionados estemos, mayor sensibilidad y capacidad de responder, que es crianza responsiva, tendremos. La crianza sintonizada de la que nos hablaba la doctora Ana María. Importante es este acompañamiento y esta comprensión de cómo se interrelaciona la lactancia y el neurodesarrollo, sobre todo al inicio de la lactancia, donde tenemos elementos tan importantes como que no sabemos dormir como un bebé. Vamos a tener un panel de expertos el último día de nuestras conferencias que van a hablar en extenso de esto, no me voy a tardar en esto, pero es importante que las mamás sepan que cuando dejan de amamantar o hacer el breast sleeping o amamantar para dormir o utilizar la lactancia como hilo conductor de los ciclos del sueño, se pierde el beneficio fisiológico de amamantar. Ciertamente hay tantas cosas maravillosas del neurodesarrollo, pero el amor hace crecer cerebros felices y esto es algo que definitivamente habla de disparidad y de poca equidad en cuanto al acceso a la información. El no tener una buena nutrición es imperdonable en el pleno 2021 porque crea estados vulnerables y de expresión de enfermedad. ¿Y por qué es imperdonable? Porque una pobre nutrición y una falta de estimulación, ambientes violentos, llenos de estrés, condicionan a que ese ser humano no se arme ese rompecabezas completo, nos roban nuestra humanidad. Hacen abandono escolar, ganarán menores sueldos, serán personas que tengan mayor problemas para integrarse a la sociedad, tendrán pobreza hasta en su salud. ¿Y por qué es importante comprender este principio de inequidad? Porque podemos cambiarlo, podemos cambiarlo. Intervenciones tempranas como amamantar, como enseñar a las madres a amamantar, como enseñar a las madres a hacer el vínculo y el apego con sus bebés, han demostrado en diferentes estudios de seguimiento. Por ejemplo, este estudio que les muestro aquí, se ofreció un paquete nutricional a niños que estaban malnutridos y mejoraron sus interacciones, mejoraron su desarrollo neurológico. Pero cuando ese paquete nutricional se acompañó a través también de cuidadores responsivos, de cuidadores amorosos, ese
mejoramiento o esa mejora en el neurodesarrollo aumentó hasta en un 25%. Entonces no es cualquier cosa de la que estamos hablando de algo que es costo efectivo, que podemos lograrlo con profesionales formados que acompañen a familias y verdaderamente ayudemos a crear seres humanos coherentes y felices, lo que es fundamental en este momento del mundo en que estamos viviendo, porque requerimos sociedades humanas coherentes, con una inteligencia emocional y social que esté allí presente. El amor es crítico para las experiencias de la primera infancia, lo han encontrado diferentes estudios, el estudio Dunedin, el estudio Nueva Zelanda. Las primeras experiencias sensorialmente ricas y placenteras marcan una diferencia en la primera infancia. Lo han desarrollado o lo han encontrado a través del estudio Probit, donde han visto que la lactancia materna está directamente relacionada con un mayor coeficiente intelectual. En el proyecto Viva, donde hemos visto que en cualquier punto del estudio la lactancia humana aseguró un mayor coeficiente intelectual hasta más allá de los 7 años. Lo hemos encontrado en estudios que han comparado la lactancia humana en niños, en recién nacidos pretérminos, menores de 30 semanas, menores de 1.250 gramos de peso. Esto es increíble. De los 2 a los 7 años, estos estudios han visto mejor desempeño neurocognitivo expresado por coeficiente intelectual, habilidades matemáticas, memoria, función motora en todos los niños que fueron amamantados. Entonces, la conclusión para nosotros es que no hay límite para el poder de la mente humana. Si el conocimiento es poder, nuestro superpoder es aprender. Y eso es lo que queremos regalarles a ustedes en esta Semana Mundial de la Lactancia. Información con intención, darles la bienvenida a una crianza consciente y conectada, una crianza sintonizada. Así que muchísimas gracias por ser parte de este movimiento y ayudarnos a construir cerebros felices. Ahí les dejo mis redes y mi email si desean comunicarse conmigo.